Epitelio glandular. Este está formado por epitelio invaginado desde la superficie o por cúmulos de células dentro de órganos. Sus células están especializadas en la secreción de sustancias, por lo que forman las glándulas. La glándula está compuesta por dos elementos principales, que son el estroma y el parénquima. El estroma es el armazón que le da soporte o sostén a la glándula. Está formado en su gran mayoría por tejido conectivo denso y regular, y a su vez está compuesto por tres elementos que son la cápsula, las trabéculas y una malla reticular. La cápsula es la envoltura de tejido conectivo denso y regular, casi siempre, que rodea la glándula. Esta cápsula a su vez va a enviar trabéculas, que son bandas de tejido conectivo que van a irse hacia el interior de la glándula para dividirla generalmente en lóbulos y lobulillos. La malla reticular está formada por tejido conectivo laxo y está representada por una red tridimensional de fibras reticulares. El parénquima es la parte funcional de la glándula, es decir, la parte que se va a encargar de la producción y la conducción hacia afuera de la glándula de las sustancias. Esta a su vez está formada por dos elementos que son las unidades secretoras y los conductos. Los conductos son un sistema o una especie de sistema de tubos que conducen la secreción desde las unidades secretoras hasta fuera de las glándulas. Estos túbulos pueden ser primarios, secundarios, terciarios y así sucesivamente. El conducto único que sale de una glándula se le llama conducto principal o primario. Las unidades secretoras son las unidades donde se va a producir la sustancia. Estas unidades, a su vez, se clasifican en células, acinos, folículos, cúmulos de células y cordones de células. Aquí vemos dos ejemplos de glándulas. Esta es una y esta es otra. Aquí vemos la parte del estroma, que dijimos que es la parte que sostiene. Aquí vemos parte de la cápsula, aunque se ve un poco delgada, pero es la cápsula. Vemos todo este tejido conectivo que invagina a la glándula. Aquí tenemos las trabéculas, que están formadas por bandas de tejido conectivo que se introducen hacia la glándula. Después que esas trabéculas se van dividiendo, van tomando la forma de un tejido más laxo y se vuelve como una red tridimensional de tejido reticular entre las unidades secretoras. El parénquima, que dijimos que está formado por las unidades secretoras y por los túbulos o conductos. Estos conductos están incluidos en las trabéculas y a medida que la trabécula se va ramificando, así también lo va haciendo el conducto, hasta tornarse en conductos muy pequeños para introducirse en las unidades secretoras, que son estas que vemos aquí. Estas unidades secretoras son llamadas acinos. Aquí vemos también otra glándula. Esto que está aquí dibujado de azul es la cápsula. Esto es tejido conectivo que comienza a invaginar la glándula. Aquí vemos cómo ya esto se ha convertido en una red o bandas muy laxas de tejido conectivo laxo. Esto se invagina y rodea a las unidades secretoras que forman el parénquima. Esta glándula es una glándula que está formada por unidades secretoras en forma de cordón. Esta es la glándula suprarrenal. Esta aquí es la glándula o una de las glándulas salivales. Algo importante a tomar en cuenta aquí es que aquí vemos vasos sanguíneos, por lo que estos epitelios que forman las glándulas son vasculares, a diferencia de los epitelios membranosos que son avasculares. Clasificación de las glándulas o del epitelio glandular. Uno de los criterios que podemos usar para clasificar las glándulas es por el lugar donde vierte su secreción. Según este criterio, las glándulas pueden ser
exocrinas, endocrinas y anficrinas. Las glándulas exocrinas vierten su secreción en superficies tanto internas como externas. Generalmente poseen conductos, aunque pueden carecer de él. Un ejemplo de las glándulas exocrinas son las glándulas salivales. Estas poseen conducto. Otro ejemplo son las células caliciformes, que no poseen conducto. Las glándulas endocrinas vierten su secreción directamente al torrente sanguíneo o linfático. No poseen conducto y su secreción siempre es llamada hormona o citocina. Un ejemplo de esta son las glándulas tiroides y paratiroides. Las glándulas anficrinas son glándulas que tienen secreción tanto exocrina como endocrina. Un ejemplo de esta es el páncreas, el hígado y el riñón. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de los tipos de glándulas. Aquí tenemos una glándula exocrina, anficrina y endocrina. La glándula exocrina que vemos aquí es una de las glándulas salivales. En esta, sus acinos que producen la saliva van a vertir su secreción a través de los conductos hacia la cavidad bucal, por lo que es una glándula exocrina. Esta glándula que vemos aquí es la suprarrenal. En esta, sus cordones de células van a vertir su secreción directamente hacia los vasos sanguíneos que vemos aquí son muy abundantes alrededor de los cordones, por lo que esta es una glándula endocrina. La glándula anficrina que vemos aquí es el páncreas. Vemos sus acinos que van a representar la parte exocrina, que van a vertir el jugo pancreático a través de los conductos del páncreas. Mientras que esto que vemos aquí son los islotes de Langerhans, que son cúmulos de células que vierten su secreción directamente hacia los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de ellos. Por eso es una glándula anficrina o también se le llama glándula mixta desde el punto de vista de cómo vierte su secreción. Las glándulas exócrinas podemos clasificarlas atendiendo a 3 parámetros que son según la naturaleza de su secreción, según el número de células que la forman y según la forma en que exteriorizan su secreción. Según la naturaleza de su secreción, ellas pueden ser mucosas, serosas, mucoserosas y oleosas. Las mucosas van a producir una secreción viscosa. Las serosas van a producir una secreción acuosa. Las mucoserosas van a producir una secreción mezclada o mixta entre estas dos. Y las oleosas van a producir una secreción aceitosa o lipídica. Según el número de células que forman la glándula, podemos clasificarlas en multicelulares o pluricelulares y unicelulares. Las unicelulares son las que están formadas por una sola célula. Un ejemplo clásico de estas son las glándulas o las células caliciformes, que son también llamadas glándulas unicelulares exócrinas. Las multicelulares o las glándulas multicelulares vamos a clasificarla a su vez atendiendo a 2 puntos de vista y son según la forma de su unidad secretora y según la forma de sus conductos. Según la forma de su unidad secretora, ellas pueden ser tubulares, acinares o alveolares, túbulo-alveolares, que también son llamadas túbulo-acinares, y saculares. Las tubulares, como su nombre lo dice, tienen forma de túbulos. Las acinares o alveolares tienen forma de alveolo o de gota de agua, podría ser. Las túbulo-alveolares tienen forma combinada tanto de tubo como de alveolo o de acino. Las saculares son unidades secretoras que tienen forma de alveolo, pero que son más grandes y dilatadas, y por eso se le llaman sáculos. Según la forma de sus conductos, las glándulas pueden ser simples y compuestas. Las glándulas simples tienen un conducto que no se ramifica, mientras que las glándulas compuestas tienen un conducto que se ramifica. Según la forma en que exterioriza su secreción, las glándulas pueden ser
holocrinas, apocrinas y merocrinas. También son llamadas nerocrinas estas últimas. Las holocrinas son glándulas que tienen células que cuando van a expulsar la secreción o los gránulos de secreción que tienen almacenado dentro del citoplasma, ellas mueren, se fragmentan y su citoplasma va a formar parte de la secreción. Podemos relacionar holo con holocausto, que a su vez lo podemos relacionar con muerte. En las glándulas holocrinas u holocrinas hay muerte celular. Las glándulas apocrinas, cuando van a verter su secreción, pierden parte de su citoplasma apical. Por eso se le llaman apocrinas, de apo, que viene del borde apical o del citoplasma apical. Las merocrinas son glándulas que cuando van a vertir su secreción, la expulsan por exocitosis, sin perder nada de su citoplasma. Es decir, que las células se quedan intactas. Aunque no está en este esquema, pero en este punto es importante señalar que hay glándulas cuya secreción exócrina son células vivas con funciones específicas. A estas glándulas se le llaman glándulas citógenas. Estas glándulas son los testículos y los ovarios. Los testículos van a producir las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, mientras que los ovarios van a producir las células sexuales femeninas, que son los óvulos. Las glándulas endocrinas las vamos a clasificar atendiendo a dos parámetros, que son el número de células que la forman y la distancia a la que ella se encuentra de su órgano blanco o diana. El órgano blanco o diana es el órgano sobre el cual va a actuar una hormona producida por una glándula. Este puede estar cerca o puede estar lejos de la glándula que la produce. Según el número de células, las glándulas endocrinas van a ser multicelulares, que también son pluricelulares, y unicelulares. Las unicelulares son las glándulas que están formadas por una sola célula. Un ejemplo de estas son las células enteroendocrinas que encontramos en el tubo digestivo. Las células o las glándulas, multicelulares se van a clasificar también por la forma de la unidad secretora. Según este parámetro, pueden ser en cúmulos de células, en folículos y en cordones de células. Según la distancia del órgano blanco u órgano diana, pueden ser citócrinas, parácrinas o endócrinas. En el caso de las citócrinas, las células que producen la secreción van a entrar en contacto directo con la célula blanco o diana. Un ejemplo de esto son los melanocitos de la piel que producen melanina, que inyectan directamente al queratinocito para producir color en este. En las parácrinas, la acción de su secreción es local, es decir, la acción se produce alrededor de la célula, en su vecindad. Un ejemplo de estas son las células D del páncreas que producen somatostatina, que van a inhibir a las células A y a las células B del páncreas para que dejen de producir su secreción. Las glándulas endocrinas son aquellas que su órgano blanco está lejos de ella. Por ejemplo, la hipófisis produce hormonas que van a actuar sobre el ovario o sobre el testículo.